Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Muy bien, ¿cuántos están emocionados por una nueva serie? ¿O solo yo por predicarla? Es la primera serie del 2026 y es una serie que yo hubiera querido predicar hace mucho tiempo, pero trato de ser sensible al Espíritu Santo y escuchar el momento en el que cuento como autorización de predicar cosas que yo quisiera predicar, pero que tal vez el Espíritu Santo me está diciendo: hay un tiempo para todo y ya viene el tiempo para poder predicar esto. Porque este es un tema que a mí en lo particular me apasiona. Es porque cuando yo empecé la predicación, el eje central de mis predicaciones, cuando yo tenía 24 a 25 años de edad, era el tema de esta serie. Era el tema de los sueños. Los primeros pasos que yo di en el ministerio de la predicación fue en el tema de los sueños. Pero algo que descubrí muy temprano, mientras yo aprendía lo que la Biblia enseñaba sobre cómo Dios levantó a soñadores para ejecutar su plan maravilloso en la tierra, es que los sueños de Dios y los sueños de los hombres no son iguales, y muchas veces hasta incompatibles. Y es muy frecuente que confundamos anhelos y deseos personales con los sueños que Dios tiene para nosotros. Y no quiero condenar los deseos y anhelos que hay en tu corazón, porque Dios no funciona de esa manera. Pero a veces pasamos inadvertidamente la distinción o la diferencia tan delgadita que hay entre los sueños que Dios sueña para nosotros y los sueños que nosotros soñamos para nosotros mismos, que no siempre nacen de maldad, no siempre nacen o se originan de sentimientos malos, pero hasta que no se los entregamos a Dios, Dios no hace con ellos algo más grande que lo que nosotros intencionalmente queríamos hacer en un principio. Así que prepárese para 5 domingos. ¿Cuántos? 5 domingos donde juntos vamos a aprender, algunos tal vez a reaprender, a soñar los sueños de Dios. Así que se titula esta nueva serie precisamente así: aprendiendo a soñar. ¿Cuántos quieren aprender a soñar los sueños de Dios? Y hago énfasis en la palabra aprendiendo. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios requieren procesos de aprendizaje. No son cosas que Dios entrega, no son sueños que Dios confía y que instantáneamente se cumplen. Pasan por procesos difíciles. Y este proceso difícil tiene un denominador común, y es aprender. Así que a través de 5 semanas vamos a aprender a soñar, y algunos vamos a reaprenderlo porque quizás hemos perdido el enfoque de lo que significa tener sueños. Dios me ha dado el privilegio de pastorear, y con este pastorado y con este llamado viene, y esto va para todos aquellos que anhelan el ministerio, viene una sensibilidad espiritual. Algunos también le llaman a veces discernimiento, dependiendo del contexto, donde puedes conocer, o Dios te permite en un momento conocer lo que está ocurriendo en la vida de las personas a quienes estás guiando, pastoreando a través de la palabra de Dios. Y algo que he observado a lo largo de los últimos 6 años, muy particularmente desde la pandemia hasta el día de hoy, es que los sueños han perdido enfoque. Y muchas personas, muchas de distintas edades, incluyendo jóvenes, han dejado de soñar, o se les olvidó cómo soñar. Y a la hora que hablamos de sueño, algunos que todavía guardamos celosamente esos sueños que Dios nos dio o nos confió, se sienten excluidos de la misericordia de Dios, como diciendo: es que Dios creo que se olvidó de mí. Mi realidad es tan dura, mi realidad actual es tan difícil,
que me cuesta mucho soñar. Quiero que fije su mirada unos momentos a la imagen que está en la pantalla, que no se colocó ahí como una ilustración casual, sino intencional. Yo quiero que usted se imagine que está dentro de esa tienda de campaña, esa cabañita de tela, ese pequeño lugar resguardado ahí, pero afuera, donde sus ojos no alcanzan a ver, hay una noche estrellada hermosa, un cielo despejado lindo, que así como cuando a Abraham Dios le reveló su sueño más grande y le dijo: sal de tu tienda, sal de ese lugar y levanta tu mirada hacia el cielo y trata de contar las estrellas. Ahí Dios le empezó a revelar la magnitud del plan que iba a hacer con Abraham. Pero mientras Abraham estuviera dentro de esa casita, estuviera dentro de su tienda, lo único que podía ver hacia arriba es una limitación: el techo, la terraza. Y yo creo, y lo digo con mucho respeto, que hay personas escuchando este mensaje o que escucharán esta serie a quien Dios va a llamar porque tal vez han estado resguardados cómodamente en un refugio donde se han sentido bien hasta este momento, o tal vez están ahí refugiados en depresión y tristeza, y Dios los está llamando hacia afuera para que alcen su mirada hacia el cielo y vuelvan a soñar. Pero que no sueñen sus sueños personales nada más, sino que empiecen a soñar y cumplir el plan maravilloso que Dios tiene para con ellos. Eso es para usted, joven que me está escuchando. Quizás este mensaje y esta serie también es para ti, porque tal vez tú en tu juventud tienes sueños, pero tal vez tus sueños no están enfocados a donde Dios quiere que te enfoques. Si usted es una persona de edad adulta o edad avanzada y usted dice: pero esta serie entonces no es para mí, la siento infantil porque yo ya estoy muy viejo para soñar. Déjeme decirle que si usted es una persona que tiene ese pensamiento, Dios no lo trajo hasta aquí, como dice la canción, para volver atrás. Dios lo trajo hasta aquí para que conquiste la tierra que le va a dar. Y le quiero leer a usted, persona que tenga 40, 50, 60, 70, 80, 90 años o más, esto. Joel 2:8 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Escuche esta parte: vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué edad? Ancianos. Y vuestros jóvenes verán visiones. Así que esta serie sí es para usted. Y lo maravilloso de la profecía de Joel en el capítulo 3 es lo que le fue confiado a cada generación. Dice: ancianos sueñan y los jóvenes tendrán visión. ¿Sabe por qué esto es tan maravilloso? Porque pareciera que está invertido en los papeles. Porque lo normal es que los jóvenes sean los soñadores y los grandes, los ancianos, los visionarios. Aquí está al revés. No al revés en el sentido que Dios se equivocó, sino al revés de nuestras expectativas y nuestra forma natural de ver las cosas. Porque ahora vemos a los ancianos, a los viejitos, con la capacidad de retomar sueños. Y vemos ahora a los soñadores jóvenes teniendo visión. Cuando algo le falta a un joven, es visión. No tiene visión, tiene sueños, pero no tiene visiones. Así que Dios confía a través de esta profecía algo maravilloso y dice: lo que ustedes creen, yo lo voy a hacer de forma diferente. Todos aquellos que creen que ya no podían soñar porque su edad les daba la incapacidad de hacerlo, prepárense, van a soñar. Y todos aquellos jóvenes que sí saben soñar, pero no tienen rumbo ni dirección en sus sueños, yo les voy a dar visión. Qué maravilloso, ¿no? Entonces Dios opera de formas tan lindas e ilimitadas que esta serie es para cualquiera que presta sus oídos a lo que Dios quiere hablar. Así que yo quiero hablar sobre el origen de los sueños. Todos digan origen, porque no todos los sueños nacen igual.
Y hoy voy a hablar sobre 3 categorías del origen de los sueños, o 3 orígenes distintos. Algunos provienen del deseo. Todos digan deseos. No necesariamente son malos, todos tenemos deseos. Otros provienen de necesidad. Todos digan necesidad. Y algunos también provienen del corazón de Dios. Aquí hay 3 orígenes distintos. Claro que mi énfasis va a estar puesto en el número 3, pero no crea que necesariamente el 1 y el 2 son malos. El problema es que cuando no están bien dirigidos, los sueños que nacen de deseos y los sueños que surgen de necesidades tienen un riesgo latente. Tienen un riesgo de que si se descuidan, pueden dañar al soñador o a todas las personas con quien el soñador tiene contacto. Voy a hablar de primero sobre los que nacen del deseo. Estos son aquellos sueños aspiracionales que buscan el éxito, que buscan el reconocimiento, el crecimiento personal. Sin embargo, el riesgo más grande es que si no se cuidan bien, pueden estar centrados mucho en el ego, o sea, en el yo. Es que yo quiero un cierto estilo de vida porque veo que los demás lo tienen. Yo quiero esta carrera, yo quiero esta profesión. De nuevo, no es malo soñar con superación. El problema es cuando el centro del sueño te conviertes tú. Cuando todo lo que te rodea es ¿cómo voy yo a alcanzar el éxito? ¿Cómo voy yo a comprarme la casa? ¿Cómo voy a tener yo el carro que yo quiero? ¿Cómo voy a tener yo el respeto de las demás personas? Y eso con el tiempo provoca que tú desvíes el crédito del cumplimiento de tus metas personales, ya no reconociendo a Dios, sino reconociendo tu propia capacidad. Es que qué topado fui, ¿verdad? Sobre todo porque cuando estos deseos se cumplen, muchas veces, y más frecuente de lo que te imaginas, reciben aplauso de los demás. Y cuando tú recibes aplauso de los demás, admiración y respeto ajeno, eres tentado a decir, qué topado, yo puedo hacerlo. Y yo quiero leerte una historia breve que ocurre en Marcos capítulo 10, versículos 35. Es un ejemplo bíblico de un sueño, un deseo, un sueño que nace de un deseo personal, un anhelo personal. Marcos capítulo 10. Hay una parte a la que quiero llegar, pero usted me va a seguir. Dice, sus discípulos, o sea, los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, escuche, maestro, queremos que nos hagas un favor. Mire, la razón por la que escogí la traducción al lenguaje actual es porque cuando la leí, estaba comparándola con la que tradicionalmente leo, que es la reversión Reina Valera. Me gusta comparar versiones, traducciones. Dije, wow, esto es como hablamos muchos de nosotros. Y así nos acercamos en oración muchas veces a Jesús. Algunos somos un poco más penosos y decimos, Señor Jesús, hazme un favorcito. ¿Ya? Sobre todo los que en esta cultura latinoamericana todo le ponemos hito, o sea, le hacemos diminutivo, porque tal vez así nos da menos pena pedirlo, o sonamos menos exigentes. Entonces no pedimos un café, pedimos un cafecito. No me pase un pan, páseme un panito. Creemos que todo, cuando lo disminuimos o le ponemos disminutivo, entonces sonamos un poquito menos demandantes. Entonces aquí viene los discípulos de Jesús y le dicen a Jesús, Jesús, ¿nos puedes hacer un favorcito? Un pequeño favor. Pero ese es un pequeño favor. No entienden ellos la dimensión de lo que están pidiendo. Mire pues, queremos que nos hagas un favor. Y Jesús les preguntó, ¿qué es lo que quieren? Voy a detenerme ahí. Jesús sí está interesado en conocer los anhelos y deseos de tu corazón, pero no necesariamente para concedértelos, sino para conocer cómo está el estado espiritual de tu vida. Porque
lo que el hombre atesora en el corazón, eso es. De eso está hecho. De lo que guardamos y atesoramos en el corazón, y lo que nuestra boca habla, eso es lo que revela nuestro interior. Entonces él no estaba interesado en decirles, sí, con mucho gusto, díganme qué necesitan, yo se los cumplo. Él lo que quería era que de lo que abundaba en el corazón de ellos, hablara su boca. Quería que sacaran aquello que había en sus corazones para enseñarles una valiosa lección. Entonces Jesús no es que está diciendo, ¿qué querés que haga para cumplírtelo? Sino, ¿qué querés que haga por ti? ¿Cuál es ese favor para revelar lo que hay dentro del corazón de los hombres? Muchas veces es egocentrismo. Muchas veces es vanidad. Entonces dice, digan lo que tienen adentro. Como que por supuesto que es Jesús. Probablemente ya había conocido sus corazones y sabía lo que iban a decir. Entonces dice, ¿qué es lo que quieren? Y ellos contestaron, por favor. Todavía por lo menos pidieron por favor, ¿no? Pedirle por favor a Jesús, es que de verdad, cuando lo leí en esta versión dije, lo tengo que leer así, porque así hablamos naturalmente. Así le habla a la gente hasta la inteligencia artificial. Please, haceme un favor. Dice, por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Qué atrevimiento, ¿no? Solo imagínense, Jesús, cuando llegues al cielo, déjame sentarme a la par tuya y mi hermano del otro lado tuyo. Es un atrevimiento, ¿ya? Y por supuesto que Jesús los pone en su lugar con firmeza, pero con amor. Y Jesús responde, y esta es la parte a la que quería llegar. Miren lo que pone. Ustedes, ¿qué dice ahí? Léalo conmigo. No saben lo que piden. Yo creo que ese es el mensaje que Dios nos quiere hablar a muchos de nosotros hoy. Muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Hay cosas que hay en nuestro corazón que creemos necesitar o queremos desear, pero Dios sabe que nos hacen daño. Ese pensamiento, gracias a Dios lo sacaron, porque podría provocar daños en esos discípulos. Provocar sentimientos de orgullo, de vanidad, de autorreconocimiento, de supremacía. Y todo eso iba a contaminar su corazón. Jesús los reprende y les dice, ustedes no saben lo que piden. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que aprender a soñar. Porque a veces le queremos pedir cosas a Dios que si Él las cumpliera, si Jesús cumpliera muchas de las peticiones que surgen de deseos que hay en nuestro corazón, que parecieran no ser malos, nos podrían contaminar. Pues a veces cuando tengo conversaciones con mis hijos y me dicen qué son las cosas que ellos quieren para Navidad, su cumpleaños, siempre trato de enseñarles con esas peticiones, pero ¿será que es algo que realmente te hace bien o te puede hacer mal? Hay veces que tú vas a tener el estado económico para poder satisfacer deseos de tus hijos. O sea, la economía no necesariamente es un impedimento. Tal vez lo que te están pidiendo no es algo que nace de la maldad o lo están provocando para pecar, pero tú sabes que si se los concedes, con el tiempo puede hacerles daño. Entonces yo recuerdo cuando mis hijos me pedían, cuando estaban un poco más pequeños, no voy a mencionar marcas, pero unas frituras que les gustan mucho. Y yo tengo algo en contra de esas frituras porque tienen demasiados condimentos y un montón de cosas que me preocupan cuando se las comen muy seguidamente. Entonces hay veces que yo sí he tenido la capacidad de poderlo comprar, pero sé que si lo sigo haciendo les provoco mal. Entonces lo que ellos creen desear que les hace bien solo satisface su apetito temporal, pero con el tiempo les puede afectar su sistema digestivo. Entonces no siempre es que Dios no tiene recursos, no es que nosotros tampoco tenemos recursos para satisfacer deseos de nuestros hijos, es que a veces sabemos que si decimos que sí a todo, le provocamos un daño grande. Jesús sabía perfectamente bien que decir sí a esa petición provocaba un serio daño, no solamente a esos discípulos, sino a todo su discipulado que seguía después de él. Ahora, ¿por qué estaban pidiendo eso? Para los que son curiosos y les gusta
estudiar hermenéuticamente la Biblia bien, es que aquí hay un contexto cultural muy fuerte. En los tiempos de Jesús era muy común que los oficiales más importantes de un reino se sentaran a la diestra de un rey o de un gobernador. Entonces ellos estaban como que tratando de imitar el gobierno humano para ver si así funcionaba el gobierno celestial, y Dios les dice no. Y luego viene una lección importantísima que tal vez usted conoce, pero no tengo tiempo para leerla, pero ya la he escuchado. Si sigue leyendo el capítulo, mejor. Si alguien quiere ser importante, póngase a servir a los demás. O sea, Dios, Jesús, utiliza la respuesta de estos hombres para enseñar un principio de humildad. Y con eso corrigió la actitud de dos de sus discípulos. Segundo, unos nacen del deseo, otros nacen de la, ¿cuántos están poniendo atención? Necesidad, ¿verdad? Estos nacen muchas veces del miedo, nacen de traumas, nacen de dolores. Es cuando a veces las personas dicen algo así como, por ejemplo, sueño con la independencia, porque cuando estuve con alguien sufrí tanto que ahora quiero estar solo, quiero estar sola. Los de la necesidad muchas veces surgen de temores, de traumas, circunstancias no deseables que tú atravesaste y ahora en tu actualidad dices, yo tengo la necesidad de esto. Por ejemplo, algunos sufrieron escasez de niños, sufrieron pobreza, falta de recursos en casa. Entonces esto provoca un temor, que es a tener escasez en tu adultez, en tu vida, y ahora a causa de eso tienes un anhelo, un deseo, y es generar riqueza para que no te falte nada. Y no es que las riquezas sean malas, es que aquí el origen, la emoción que está despertando este deseo no es una emoción, un sentimiento ministrado por el Espíritu Santo, sino que sale a raíz de un trauma que una persona tiene. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, aquí vemos algo delicado, porque esta necesidad puede llegar a gobernar el corazón de una persona, y la razón por la que muchas personas tienen estos sueños es porque han caído en ansiedad, en depresión, en tristeza profunda. Entonces dicen, como algo para salir de esto, como algo para salir de esta situación. De nuevo, no estás pecando. Lo que hagas con ese deseo es lo que va a determinar la diferencia entre que si Dios actúa o te toca atravesar un proceso. Dice la gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, maestro, ¿cuándo llegaste? Y Jesús responde en el versículo 26. Francamente, Jesús siempre confronta, ¿no? Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Esa es la gente que busca que Jesús cumpla sus, ahora ya no son deseos, sino sus necesidades. Eso es cuando buscamos a Jesús solo por necesidad y no por voluntad propia de agradarlo a Él. Y aquí Jesús también está haciendo una corrección de actitudes, porque así también nos acercamos muchas veces a nosotros. Ay, Jesús, como tuviste misericordia de mí y me proveíste o me diste para aquella necesidad que yo tenía, ahora te voy a seguir. Y Jesús dice, es que tú lo que quieres es que te siga cubriendo tus necesidades. Pero ¿cuándo me vas a preguntar a mí qué es lo que yo quiero de ti? ¿Cuándo me vas a preguntar a mí cuál es mi deseo para tu vida? En lugar de seguir preguntándome a mí y seguir interesándote en que yo cubra tus necesidades, cosa que Él hará, porque te ama, te va a dar de comer, no te dejará de comer, pero tu única intención de buscar a Jesús es por interés y no por deseo de agradarlo y adorarlo a Él. Ahora, yo sé que esto es duro de recibir, es un poco más difícil todavía para el predicador decirlo, porque uno desde el altar, aquí, desde el púlpito, hace todo un esfuerzo por predicar la palabra, pero no herir a las personas, ni mucho menos condenarlas. Pero tengo que ser muy honesto.
Muchas veces nos acercamos a Dios porque estamos con necesidad, y aún así nos ama y tiene gracia y nos recibe. Pero llega un momento en el que Jesús dice: es que ya no me busques solo porque te di de comer en el pasado. Búscame porque confías en mí, por los milagros que yo hice. Búscame por quién soy yo para ti, no por lo que puedo hacer, sino por quién soy. Eso ya requiere madurez, requiere, como dice esta serie, aprendizaje, aprender a soñar. Dice: francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Dice versículo 27: no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Y la gente le preguntó: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús responde: lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy al quien envió. Entonces, de nuevo, no está malo tener deseos, no está malo decirle al Señor que tenemos necesidad. Pero ¿en qué momento vamos a crecer lo suficiente para decir: el Señor ha confiado, el Señor ha tenido cuidado de mí, ahora me voy a acercar a Él para ver qué es lo que Él quiere de mí? ¿Ya comiste? ¿Ya te alimentó? ¿Ya te vistió? ¿Ya te dio techo? ¿Ya te dio calor humano? ¿Ya te dio las cosas? ¿No será que es tiempo ya de decirle: Señor, ¿qué te puedo ofrecer yo? Eso requiere madurez, eso requiere aprendizaje. Entonces ahora caigo en la tercera. Ya no son los sueños que surgen. ¿Me pueden encender mi monitor si es posible? Ya no los sueños que surgen de los deseos o los sueños que surgen de la necesidad, sino es a donde yo quiero llegar: los que nacen en el corazón y la voluntad de Dios. Estos son diferentes. Estos no son sueños que se piden, son sueños que se reciben con humildad, con obediencia. Estos no están centrados en ti. Estos están centrados en lo que Dios quiere, en su propósito, en su voluntad. Estos sueños no terminan contigo. Estos sueños pueden comenzar contigo, pero siguen generación tras generación. Estos son sueños que Dios te va a dar a ti, no pensando únicamente en ti individualmente como una persona entre los 8,000 millones de habitantes de este planeta. Este es un sueño que, si Dios te lo da, es para que fluya a través de ti hacia otras personas. Y por eso prediqué primero el mensaje de la bendición el domingo pasado, antes de entrar en esta serie. Y quiero hablarte sobre 4 características que indiscutiblemente esos sueños que Dios sueña tienen en común. Son las 4 características de los sueños que nacen en el corazón de Dios. Aquí va el primero: nacen de un llamado. Todos digan llamado. O sea que no solo son gustos personales, estos nacen de llamados. Aquí es donde Dios te dice: es que yo no estoy haciendo esto porque se lo pedí a Dios, Dios me llamó a hacerlo. Si el sueño que Dios confió en tu vida proviene de su corazón, déjeme decirle esto: probablemente una característica, una cualidad que tú ya detectaste es que tú no se lo pediste. Él te llamó. José no pidió soñar así, Dios le confió el sueño. Abraham no pidió soñar así, Dios se lo dio. David tampoco pidió ser rey, estaba cómodamente, Dios lo llamó a través del profeta Samuel. Tú sabes que estás en esta categoría cuando lo que estás haciendo o lo que estás por hacer fue provocado por un llamado. Pero para que exista un llamado, yo sé que esto suena lógico, casi va a sonar como tonto lo que voy a decir, pero necesito que escuche mi corazón. No podemos hablar de llamado sin entender que alguien está llamando. Yo sé que es lógico, pero trate de digerir bien lo que estoy diciendo. Porque hablamos de llamados, pero la mayoría de los llamados a los cuales a veces hacemos alusión son llamados que nosotros mismos nos proclamamos o que nosotros mismos provocamos. Si hay un llamado es porque alguien tiene que llamar y otro tiene que contestar. Si
Si no es una llamada de alguien que llama y nadie contesta. Los llamados de Dios, tiene que haber una persona que emite un mensaje y un receptor que lo recibe. Entonces un llamado empieza con quien llama, no con quien recibe la llamada. Porque usted no puede recibir una llamada de nadie que no le marcó su número. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, estos sueños surgen de una persona que es el autor de los sueños que lo está llamando a usted. Y si usted no está seguro si Dios lo está llamando, mejor siga esperando a que lo haga. Y conteste el teléfono espiritual de su vida cuando este suene. Y uno sabe cuando Dios te está llamando, cuando hay convocatorias, cuando cosas ocurren, necesidades, Dios provoca alrededor tuyo. Y esas son las oportunidades donde Dios está viendo tu obediencia. Por ejemplo, hablábamos hace unos minutos aquí en la iglesia que hay un llamado a servir. Y hay gente que a veces el teléfono le está sonando de su vida. Dios está llamando, hay tiempo para servir y suena. ¿Y sabes qué haces? Ignorar la llamada. Es que estoy esperando que Dios me llame, pero si el teléfono de tu vida está sonando. Lo que pasa es de que tú estás ignorando el llamado porque quieres contestar el llamado que tú quieres y no el que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Lo entiendo perfectamente bien cuando lo predico. Porque yo quería que Dios me llamara a ser un músico internacional, porque eso es lo que yo estaba haciendo. Y si me lo preguntas, estaba súper cómodo aquí arriba haciendo lo que a mí me correspondía hacer musicalmente. Esto que estoy haciendo era incomodidad. Tener que sacrificar mi timidez, mi inseguridad, el hecho de que no me gustaba sostener un micrófono, a menos que fuera para cantar, no me gustaba, era incómodo para mí. Pero tuve que atender el llamado de Dios para mí, que me sacó de una zona de comodidad. Yo no lo marqué a Él, Él me marcó a mí. Sabes que estás en esta categoría cuando te identificas con lo que te estoy diciendo. Tú dices eventualmente en mí aquí, pero empiezas a entrar por un proceso que al final dices, solo Dios me tenía que meter acá. Nacen de un llamado. Segundo, responden a propósitos. O sea que no se enfocan en metas pequeñitas, sino que en propósitos grandes. El año pasado utilicé yo una metáfora donde decía, lo voy a decir rápido porque esto es relativamente reciente, pero es un ejemplo que utilizo desde hace 20 años. Le digo, ¿qué pasa si yo le digo a usted, y ustedes son aquellos discípulos súper obedientes de Cristo, y le digo que tome su carro y maneje hasta México? ¿En qué momento me llama usted para decirme que ya lo hizo? Asumo que cuando llega a México, ¿verdad? La frontera, pues, cruza la línea fronteriza, entonces agarra su celular y me dice, pastor, ya llegué aquí. Pero ¿qué pasa si le digo ahora, tome ese mismo vehículo y diríjase hacia el norte? El norte no tiene fin, sigue, es indefinido. Los propósitos de Dios son así. No se detienen con limitaciones geográficas, políticas, ni límites humanos. Son mucho más grandes. Es cuando Dios te dice, mira hacia arriba las estrellas y si acaso puedes contarlas, así serán tus generaciones. No tienen límites. Son propósitos grandes. Es más, la siguiente característica no aparece, te lo voy a decir yo. Ahorita la acabo de ver. Es más grande que usted. El sueño es más grande que usted, a tal punto que usted puede morir, mas el sueño no. Porque usted en vida lo mantuvo activo porque sirvió al Señor, pero usted puede morir y el sueño continúa. Ve a Moisés. El sueño de que el pueblo de Dios llegara a la tierra prometida se cumplió. Moisés se murió en el desierto, ni siquiera entra, pero el sueño prevalece. Entonces tú sabes que estás soñando esta categoría cuando sabes que el sueño es tan grande que es mayor que tus capacidades, tus limitaciones, tu tiempo de vida, tus dones y talentos. Es tan grande que solo no lo puedes hacer. Necesitas de Él. El momento en que el sueño que estás haciendo, el sueño que estás cumpliendo, lo puedes hacer con tus propias capacidades económicas, físicas, de temporalidad, etcétera. Tú mismo lo puedes hacer, no estás enfocado en Él.
tiene que ser tan grande que lo necesitas a Él, porque si Él se va, se muere el sueño. Tercera característica: involucran bendición. ¿Qué significa eso? Que Dios no confía un sueño a una persona para maldecir, no confía sueños a las personas para condenarlas, sino para bendecirlas. Entonces tú sabes que andas en el camino correcto si aquello que tú estás haciendo sirve de bendición a los demás. Si solo te sirve de beneficio a ti, no estás soñando el sueño de Dios, o está desenfocado o descarrilado. Pero lo que tú estás haciendo bendice a otras personas, estás dentro de la categoría correcta. Si Dios te bendice y te confía el sueño de una empresa, pregúntate no solo qué beneficio obtienes tú como propietario de la empresa que diriges. Empieza a pensar cómo a través del sueño que Dios te dio, varias familias están siendo bendecidas a causa de la obediencia, de que tú dijiste que sí. Por eso el sueño más lindo que Dios le ha confiado a esta tierra es la familia y la iglesia del Señor. Porque la iglesia fue instituida para el equipamiento del cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir al cuerpo de Cristo. Igualmente la familia. Y por último, la cuarta característica es que requieren procesos, tiempo, formación de carácter. Lo cual significa que si estás en el sueño de Dios, sabes que el día que te lo dio no se cumplió a los 3 minutos. Sabes que estás dentro de esta categoría cuando llevas semanas, meses, años, algunos ya llevamos décadas, y sabes que este sueño continúa porque tú sigues dentro del proceso. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Este es el lanzamiento de la serie. Si Dios te está hablando en el mensaje número 1, espérate lo que va a hacer en el 5. Yo no creo que nadie obedientemente y humildemente reciba estos 5 mensajes y se quede igual como comenzó. Yo creo que Dios va a reactivar planes, procesos y proyectos que estaban muertos. Algunos de ustedes sepultaron sueños, los enterraron en tumbas pensando que Dios había dicho hasta aquí, y Dios va a resucitarlos nuevamente. Para eso Dios te trajo acá. Pero la diferencia es que antes tal vez los sueños los mirabas con un enfoque, con una mirada, y ahora Dios te va a decir: sal de esa tienda, alza tu mirada hacia arriba y empieza a soñar como yo te voy a enseñar a soñar. Así que te dejo con 4 lecciones para ir terminando este mensaje, Nando. Número 1: Dios es quien inicia los sueños con un propósito. El autor de los sueños es Él. Y no son accidentales, son intencionales. Él no los inicia solo para improvisar. Si tú eres parte de un plan maravilloso de Él, déjame decirte que Dios no está improvisando haberte elegido a ti. No lo hizo al Team Marín de 2 Pingüey. No fue así como: es que aquel me dijo que no, entonces voy a ver si cae sobre. No es así. Si a ti Dios te está confiando un sueño, esto inicia con un propósito. Y te voy a decir algo con respecto a esto. ¿Cuántos creen que Dios es el alfa y el omega? Entonces, si usted cree eso, sabe que Dios es el principio, el fin, Él es pasado, presente y futuro. ¿Sí? Eso significa que Dios ya está trabajando en el futuro. O sea, mientras tú dices que sí en el presente, Él ya está en el futuro, porque Él habla desde el futuro. Cuando Él confía sueños, Él habla desde el futuro. Tal vez lo voy a explicar así. Cuando Dios volvió el sueño de libertad al pueblo de Dios, que estaba en cautiverio en Egipto, Él les habló desde el futuro, donde la tierra prometida estaba. Porque muchas veces cuando tú lees los sueños, y yo tengo 5 semanas para hablar de esto, no puedo todo apretarlo hoy. Hay algo que vas a leer en cada vez que Dios revela su propósito
a un soñador en la Biblia y tú eres uno de ellos hoy. Habla en tiempo futuro. He speaks in the future tense, lo cual significa que Dios habla desde el futuro a ti que estás en este presente, cronológicamente hablando. Él ya te habla desde el futuro, desde la promesa. Tú lo único que tienes que hacer es desde tu presente accionar. Por eso muchos de ustedes se han parado aquí o han testificado de milagros que Dios ha hecho en su vida y han contado cómo cosas que se cumplieron, Dios de antemano ya las estaba preparando y tus ojos no lo miraban, pero eso no significa que Dios no estaba ahí. Entonces, cuando Dios te confía bendiciones, te confía planes y propósitos, Él te habla desde el futuro, no desde tu presente. Tú recibes el mensaje hoy, pero Él te habla desde la promesa, desde la tierra prometida. Él te está hablando y te dice: yo aquí te espero. Yo te voy a enseñar a llegar de tu punto hacia donde yo estoy. ¿Acaso cuando Pedro puso su pie sobre el agua y bajó de la barca, fue Jesús que se acercó a Pedro o llamó a Pedro a acercarse a él? Entonces Jesús ya estaba en el destino. Nuestro trabajo es solo dar el primer paso, obedecerlo y seguirlo. Dios habla desde el futuro. Segunda conclusión, segunda lección: los sueños de Dios no son cómodos. Si estás buscando comodidad, pregúntale a alguien más o pide soñar el sueño de otro. Pero si quieres soñar el sueño de Dios, no se sueña desde la comodidad de tu casa, de tu asiento favorito, tu sofá preferido. No funciona así. Los sueños de Dios pasan por procesos de incomodidad, pasan por muchos nos antes de llegar a un sí, pasan por muchos no se pudo antes de en Dios todo lo pudimos y ahora estamos aquí parados. O sea, pasa por muchos procesos. Sin embargo, todos esos procesos, por difíciles que sean, fueron parte de tu preparación, fueron parte de tu universidad. Y no quiero que caigas en expectativas falsas. Aquí voy a apuntarte 3 expectativas falsas que tenemos a veces sobre los sueños. Primera expectativa: un sueño de Dios no es una garantía de la ausencia de problemas. Ojo con eso. Si tú empezaste a soñar con tener una familia, con tener un hijo, con provocar una empresa, con fundar un ministerio, algo que Dios puso en tu corazón, todos los que ya han llegado al punto de la tierra prometida saben ahora, sí, no fue cómodo. Hubo muchos problemas, tensiones que pusieron a prueba nuestro carácter y nuestra paciencia. Pero Dios te llevó ahí con un propósito. Segundo, antes de que sigas, expectativas falsas. No todo rechazo significa que el sueño sea incorrecto. ¿Por qué? Porque José recibió rechazo, pero eso no significa que el sueño era malo. De hecho, un indicador de que Dios está contigo en lo que estás soñando es que así como algunos te van a aceptar, otros no lo van a aceptar, otros lo van a rechazar. Porque el sueño más grande que Dios ha puesto en esta tierra es su Hijo amado Jesús. Algunos lo aceptaron y otros lo reprendieron. Es un indicador, de hecho, de que estás soñando el sueño de Jesús, el sueño de Dios, es que vas a ser rechazado y vas a ser aprobado. Lo importante es que vas a ser rechazado por la gente incorrecta y vas a ser aprobado por la gente correcta. Si funciona al revés, presta atención y revisa tus prioridades. Si la gente correcta te rechaza y la gente mala te acepta, el sueño no va bien. Necesitas reenfoque. Tweaking se dice en inglés, como una pequeña afinación, un ajuste. Y la tercera expectativa falsa es que no toda dificultad es señal de que Dios no estaba ahí. Porque a veces creemos que porque hay dificultades, entonces Dios no está aquí. No. Esas dificultades están ahí por algo. Y tu trabajo es solo decirle al Señor qué quieres que aprendamos acá. Tercera lección de las 4 que te quiero dejar. Un sueño de Dios, y esto le había dicho, es más grande que una persona. Un sueño que Dios te da es más grande que tú. Supera tus limitaciones, supera tu edad. Esto necesita escucharlo alguien. Supera hasta tu energía. Es que ya no tengo ni energía a esta edad.
supera tus capacidades. Empezar a soñar muchas veces va a requerir que puedas morir a tu carne y a ti mismo para que Dios te fortalezca, para que Dios te provea. No te preocupes si no te alcanza. Si viene de Dios, Dios proveerá los recursos también. Escuche los próximos mensajes los siguientes domingos y voy a hacer mucho énfasis en esta tercera parte. Número 4, si me lo pueden colocar, por favor. Cuarta y última lección. Antes de cumplir el sueño, Dios trabaja en ti. Dios trabaja en el soñador. O sea que nunca se va a cumplir el sueño sin que Dios haya trabajado en el soñador primero. José es un perfecto ejemplo de eso. Yo quiero resumir Génesis 37 al Génesis 50 en la vida de José con lo que va a aparecer en la pantalla ahorita. Mire todo lo que tuvo que pasar desde el capítulo 37 del Génesis hasta el 50, cuando al fin José cumple el sueño de Dios. Pasó por traición, esclavitud, injusticia, olvido y espera. Y yo sé que al leer estos, algunos de ustedes dicen: check, 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 ahí estoy yo. Tú estás entre tu capítulo 37 y tu número 50. Si quiere, póngalo como su edad, entre sus 37 y 50 años de edad, póngalo como quiera. Pero hay un tiempo en el cual va a pasar por muchas cosas. Sin embargo, Dios estará con usted. El José del capítulo 37 no estaba listo para cumplir lo que el José del capítulo 50 tenía que hacer. Tristemente tuvo que pasar por todos estos exámenes. Y tal vez tú apenas tienes que pasar por uno de ellos y ya dices: Dios no me ama. Dios te ama y te cuida en el proceso. Este es el corazón del mensaje, familia. Dios está más interesado en lo que el sueño va a hacer en ti que lo que tú harás con el sueño. Dios está más interesado en tu corazón que en a veces el sueño mismo. Y te lo puedo comprobar también con Moisés. El sueño se cumplió, pero el sueño más grande de Dios era en los últimos días de Moisés terminar íntimamente esa relación con ese hombre que creyó, 40 años soportó y sufrió el proceso desértico hasta ver a los hijos entrar a la tierra prometida. Y uno podría decir: qué injusto fue Dios. No. Fue tan justo que el único soñador que le creyó terminó su vida en el desierto, donde él mismo tuvo su primer encuentro con Dios, donde lo vio cara a cara. Ahí también terminó el proceso. Entonces es más grande que tú. La razón por la que Dios te confió una familia, te confió hijos, te confió un hogar, te confió una plaza, una ocupación, una responsabilidad en este mundo. Mientras tú pensabas que lo más importante era el sueño, Dios estaba trabajando más en ti que en el sueño en sí. Así que deja de estar diciendo: ay, este sueño que Dios me dio. Deja de condenarlo con tu boca y con tu mente y tu corazón. Deja de estar preguntando. Y esto tal vez no tiene sentido para todos, pero recuérdese que yo trato de fluir en lo que proféticamente siento que el Espíritu Santo me dice. Hay gente aquí que está cansada, está como agotada. Y creo que la pregunta que ha imperado en tu corazón, que Dios quiere reenfocar hoy, es que tú te estás preguntando: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y creo que lo que el Señor quiere responderte o enfocarte hoy es cambiar la pregunta: ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Al contrario, tú eres tan importante que te eligió a ti para pasar por ese proceso, por lo valioso que eres a sus ojos. Lo que pasa es de que lo que no entiendes hoy, lo entenderás y comprenderás perfectamente bien mañana. Solo sigue, persevera y mantente en su mano. Hay momentos de desesperación, busca ayuda, busca a Dios, busca personas que pueden fortalecerte en la fe. No viniste a esta tierra para estar solo, sola. Deja ese pensamiento de me voy a meter en esta mi cueva. Sal. Por eso es que pusimos esa imagen en las pantallas al principio de la serie.
Y la vamos a dejar ahí hasta que tu mente, tu corazón, aún tu cuerpo salga de esas cuevas. ¿Me pueden volver a poner esa imagen, por favor? Salgan de esa cueva y empiece a ver las cosas como Dios la mira y sueña para ti. Deja salir de ese refugio, esa cueva de depresión. Ya pasó el tiempo de luto. Y es tiempo de ponerte las vestiduras blancas, sonreír al cielo. Todavía tienes vida. Ama, abraza, disfruta a las personas de las cuales Dios te ha rodeado. Contágiate con la alegría de esas personas y busca intencionalmente a Dios y vas a ver las cosas cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes, entregarle este mensaje y esta palabra a Dios, mientras decimos que estamos agradecidos porque desde el cielo Él la envió, pero tomando la promesa de la palabra, que Él la envía desde el cielo y no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada, dice Isaías. Creo así sobre la vida de toda persona receptiva a este mensaje y esta serie, que toda palabra que ha salido de la boca de Dios y que ha alcanzado tu vida en este instante, este momento y en esta serie, no regresará a Dios vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Él desde el cielo la envió a la tierra y llegó a ti a través de esta predicación, este mensaje, aquí, donde sea que nos estés escuchando, en el nombre de Jesús, que no vuelva a Él vacía. Gracias, Señor, por tu palabra, que llega a tiempo y aún fuera de tiempo, pero siempre se cumple. Y hoy, Señor, queremos reconocer, como lo dice el título de este mensaje, que tú eres el dador de sueños. Sueños que quizás aún no entendemos, no comprendemos, pero obedientemente, Señor, solamente queremos dar ese paso de fe, decir: creemos en ti, creemos en tu palabra. No creo en las dificultades más que en ti, no creo en los problemas y en las crisis más que en tu presencia que va conmigo. En el nombre de Jesús, enséñame a salir de esa carpa de limitación, de ese techo, de ese refugio, esa cueva, Señor, que ahora estoy entendiendo, más que bendecirme, me está haciendo daño. Hoy quiero salir, Señor, y alzar mi vista al cielo, para que tú desde allá puedas derramar tu bendición sobre mi vida y me enseñes a soñar como tú quieres que yo sueñe. En el nombre de Jesús me sujeto 100% a tu voluntad y a tu plan. Aun cuando las cosas se pongan difíciles, me sujeto a ti. Amén y amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.